Veníamos hablando en programas anteriores sobre el éxodo de los israelitas y de los fenómenos que alrededor de ese periplo se sucedieron en aquella época y que son narrados en ese libro sagrado que es la Biblia, y destacamos entre ellos, como lo hicimos en ediciones anteriores, el paso del Mar Rojo, la nube que siempre flotaba sobre el campamento o que marchaba al frente o que los iluminaba de noche, el Arca de la Santa Alianza, el hecho de que en oportunidades Moisés hiciera brotar agua de las peñas. Todo esto es apenas comprensible que para una mentalidad como la de la gente que vivió en aquella época, encajaba perfectamente dentro de la categoría de los milagros, y si milagros debían ser producidos por la deidad, que era la que los protegía, los conducía y los llevaba hacia esa tierra prometida. Pero resulta que muchos de estos fenómenos, como explicamos en programas anteriores, ya se pueden explicar a la luz de los conocimientos que de la física poseemos en la actualidad. Y es que con el devenir de los siglos, el aprendizaje de los hombres ha ido llevándolo a descubrir la mecánica celeste, las leyes de la naturaleza, las leyes universales que son inmutables, y que a la luz de esas leyes, muchos de estos fenómenos se pueden explicar perfectamente sin tener que acudir a la deidad. Pero es apenas comprensible que para ellos era de orden sobrenatural y no hay absolutamente nada que decir, y mucho más si estos eventos son legitimados por ese libro sagrado que es la Biblia. Lo lógico es que se pensara así, porque en todas las sociedades siempre se han partido de mitos. Los orígenes de las sociedades parten de mitos que son muy claros y muy puntuales y que explican el origen de esas sociedades, pero también el origen de sus dioses. Y si ustedes observan, para el hombre, el punto de partida de nuestra historia comienza en el momento en el que se descubre la Escritura, en el momento en que el hombre puede plasmar sobre una tabla de barro, sobre una vasija, sobre una piedra o sobre un papiro, aquellos conocimientos o informaciones que antes recibían de boca en boca y de generación en generación. Entonces se da por sentado que la historia comienza justamente con el advenimiento de la Escritura. De allí para atrás, todo lo que sucede es brumoso, nebuloso, mitológico, exótico, y no encaja dentro de nuestra lógica occidental, porque creemos que si hay eventos, hechos, sucesos, objetos, edificios que fueron construidos antes del advenimiento de la Escritura, entonces nos deja un margen de asombro enorme, pero al mismo tiempo también tratamos de explicarlo. Es a partir de la forma como esos pueblos se las ingeniaron para hacer construcciones portentosas. Hablamos de la pirámide de Keops, hablamos de Tiahuanaco y hablamos de otras construcciones megalíticas que son extraordinarias y que, si nos remitimos, como decíamos, a nuestra lógica, es imposible que las sociedades de aquella época pudieran haber construido justamente estos edificios, estos monumentos, estas obras, que inclusive con la tecnología actual son muy difíciles, si no imposibles de reproducir. Uno se remite a lo que es también la parte folclórica y no podría ser de otra manera. En el año 4004, por allá en el siglo XVI más o menos, hubo un reverendo, un clérigo inglés, James Ussher, que hizo los cálculos y determinó que la creación del mundo se había producido el 4 de octubre del año 4004 antes de Cristo. Entonces, de acuerdo con esto, ahí comienza el mundo y el resto es simplemente mito, leyenda y algo que no se puede comprobar. Pero entonces, como decíamos, ¿qué hacemos con aquellas obras, monumentos, construcciones, documentos, ideografías, pinturas, grabados en piedra, petroglifos, todas estas cosas? ¿Qué hacemos con estas que proceden de épocas muy anteriores? Afortunadamente, los estudios geológicos han avanzado tanto que ya se puede determinar, mirando los estratos de la Tierra, es decir, unas franjas de tierra que son de diferentes colores, y esas franjas de tierra, dependiendo de su grosor y dependiendo de otras variables, puede determinar exactamente a qué periodo de la evolución del planeta pertenecen. Y aparte de esto, los estudios arqueológicos y otras ciencias se han unido para determinar
que más allá de esa concepción parroquial que nosotros teníamos del mundo, y mucho más si nos atenemos a lo que decía pues este reverendo James Ussher, de ahí para allá es mucho lo que hay que descubrir, y de allá para acá es muy poco lo que hay que descubrir, pero sí tratar de reescribir y por lo menos de interpretar aquello que nos es desconocido. Y es que si uno decide hacer un periplo alrededor de la Tierra, pasando por todas las sociedades, definitivamente más que medirse ese periplo en tiempo o kilometraje, lo que se tendría que medir sería en asombros, porque en todas partes se encuentra uno cosas que definitivamente, si lo miramos desde nuestra lógica, son absolutamente imposibles. Imposibles desde todo punto de vista. Antes de la teoría evolucionista, se asumía pues que Adán y Eva eran nuestros padres. Pero luego de Charles Darwin y de otros que empezaron a mirar la cuestión desde una actitud un poco más científica y concediéndose el beneficio de la duda como el punto de partida para el conocimiento, se llegó a entender, cuando se dijo pues que el hombre procedía del mono, que sus antepasados, y ha sido la eterna búsqueda, encontrar el eslabón justo que determine dónde acaban los simios y comienza el hombre, donde pasa exactamente a ser Homo sapiens sapiens. Se supone que el hombre de Cro-Magnon, que tiene 40.000 años, ya era un ser humano. Sin embargo, lo extraño de todo esto, y de acuerdo con los estudios que se han hecho, se ha determinado que hay antepasados mucho más remotos. Recordarán ustedes el Sinecánthropus pekinensis, el hombre de Java, el hombre de Neandertal, bueno, todos estos que nos hacían remontar a lo sumo a 300.000 años en el caso del hombre de Neandertal, y de ahí los Australopithecus, todas las denominaciones que se quieran, hasta que llegue el doctor Lackey y en Old Dubai George, en Kenia, en África, encuentra por allá en 1971 un cráneo y unos huesos a los que denomina la Bella Lucy, y que datados con aquellos principios de los que estábamos hablando de los geólogos, determinando el estrato en el que estaban ese cráneo, y obviamente la datación de carbono 14, que funciona con la pérdida de esos átomos de carbono en la medida en que avanza el tiempo, y no recuerdo si es cada 5.000 años se pierde la mitad del carbono que contienen estos sedimentos orgánicos. En fin, se determinó que podía proceder de hace 4 millones de años. Pero paralelo a este hallazgo, se encuentra otro hallazgo muy cerca, en el que hay evidentemente un primate que tiene unas características homínidas, pero todavía no es un hombre, y al que denominan Homo robustus, y que se supone que caminaba o que todavía estaba en los árboles. Y junto a él otro que es el Homo habilis, porque se encuentran restos de una fogata, es decir, se encuentra el Homo robustus, huesos del Homo robustus, que evidentemente era un primate, que no tenía el más mínimo conocimiento tecnológico, que no fabricaba herramientas y por lo tanto todavía no podía ser humano. Y cerquita se encuentra el Homo habilis, y junto a estos restos hay restos de fogatas, hay algunas herramientas, lo cual nos indica que ya él tenía la capacidad de fabricar herramientas y por lo tanto era humano. Sin embargo, como esto revolucionó la historia, después aparecen otros hallazgos que son más antiguos y que lo ponen a uno a pensar, bueno, entonces, ¿cuándo se puede señalar el punto de partida de la raza humana y diferenciarla perfectamente de los primates? Cada vez se hace más antiguos los indicios, o es decir, cada vez se apunta a que el hombre es mucho más antiguo de lo que siempre supusimos. Inclusive, algunas de los objetos y muestras de arte que se han encontrado indican que el hombre ya no solamente caminaba y fabricaba herramientas, sino que poseía unos conocimientos avanzadísimos y tenía algo que es el punto de partida, dicen algunos, para asumir que ya una persona es realmente un ser humano, o sea que tiene la capacidad de abstracción y que a partir de esa abstracción puede crear y fabricar. Hay un doctor llamado Winston Matthews que presentó por allá en los años 60 en Roma, en un congreso de prehistoria, lo que él consideró las más antiguas estatuas del mundo, y a las que señalaba como que habían sido esculpidas hace unos 200.000 años. Pero en otros congresos se han presentado objetos que tienen todas las características de haber sido fabricados por hombres y que, de acuerdo con los exámenes que se han hecho, apuntarían a que proceden de la era terciaria y secundaria.
Hay un antropólogo suizo, el doctor Huerzeler, que descubrió en una mina de carbón de Italia a 200 metros de profundidad esqueletos de seres evidentemente Homo sapiens, y que de acuerdo con los exámenes que les hicieron, y obviamente también a los estratos en los que fueron hallados a 250 metros de profundidad, afirma él que están localizados en estratos de hace 15 millones de años. Por otra parte, en América, en el cañón de Santa María de los Montes Bronco, habitaron hace 1 millón de años unos hombres que ya criaban ganado, fabricaban armas y herramientas y practicaban ritos funerarios, lo que también nos reafirma su condición de humanos, porque ya tienen una concepción del más allá, una concepción a partir de esa capacidad de abstracción, pueden ya pensar en que hay un más allá, y lo elaboran y le ponen nombres de cielos, infiernos, y asumen que los muertos no desaparecen, sino que tienen algo que se llama espíritu y que van a alguna parte y se convierten en dioses protectores de estos. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y esparcidos por todas partes, y ahora retomaremos un poco esto de los ritos funerarios, y esparcidos por todas partes se encuentran algunas claves que uno dice, bueno, definitivamente esto es imposible que hayan existido, y en una época como aquella, y de acuerdo con la datación de carbono 14, se asume que por la edad del objeto es imposible que lo hubiera construido alguien de aquella época. Y podríamos hacer un catálogo muy rápido o también detenernos en él, en objeto por objeto. Pero ¿cómo se puede entender que se hayan encontrado utensilios de acero, de aluminio, recordando que el proceso de separación de la bauxita es complicadísimo, utensilios de platino que se funde a los 8000 grados? Entonces, ¿qué tecnología tenían para hacer estos utensilios y que podían procesarlos en hornos que alcanzaban 8000 grados de temperatura? Ya de esto de entrada nos está indicando que la tecnología que poseían quienes fabricaron esto era una tecnología equiparable a la tecnología moderna. De hecho, tendría que ser como la nuestra para poder producir utensilios tan complicados. Si a eso se le agrega los mapas, el mapa de Piri Reis, que recuerden ustedes, hicimos un programa sobre él. Seguramente en alguna oportunidad volveremos porque es demasiado fascinante este tema. Mapas que muestran el perfil de la Antártida libre de hielos, lo cual ocurrió hace cientos de miles de años. Hace cientos de miles de años la Antártida está cubierta de hielo. Sin embargo, en los mapas de Piri Reis se ve perfectamente el perfil de toda la Tierra Antártica con sus honduras, hondonadas, colinas, montes, con todo, y que inclusive en esos mapas se puede determinar que hay tierras que son feraces, que son fértiles, porque se ven bosques incluidos. Pero aparte de ese mapa de Piri Reis, el mapa hallado en las cuevas de Bojistán, que tiene 13.000 años de antigüedad, los mapas sumerios del centro de Siberia y de los egipcios. Los egipcios también fabricaban, se han encontrado lentes perfectos fabricados miles de años antes de Cristo mediante un proceso que todavía nos es desconocido y que solamente partiendo de la tecnología que poseemos podríamos admitir que ellos, teniendo esa tecnología, pudieron fabricarlos, y para poder hacerlo tendrían que haber utilizado la electricidad. O cómo uno explicarse que los asirios, hay algunas estelas y algunos hallazgos que datan de hace 15.000 años, que los asirios ya calculaban los eclipses lunares y tenían registro de eclipses lunares ocurridos desde hacía más de 10.000 años, y de acuerdo con los datos que se tienen, estamos hablando de cálculos hechos hace 15.000 años. Los sumerios tienen registros de planetas que circundan algunas estrellas, de las reconocidas por nosotros, de las estrellas que vemos en el cielo, pero cuyos planetas no hemos podido detectar. Y ya los sumerios los conocían y sabían cómo funcionaba. Aparte de eso, ¿cómo puede uno entender que haya cóndores pintados en las pirámides de Egipto? Tendría que entenderse que, o en alguna oportunidad, estuvieron unidos todas estas franjas de tierra, y que eso ya se puede explicar a la luz de la tectónica de placas, el desplazamiento de los continentes. Recuerden que África en su parte occidental casa perfectamente con el delta del río Amazonas en la parte oriental de América, lo que nos indica ese desplazamiento que se dio hace cientos de millones de años.
Por ejemplo, la escritura de los olmecas tienen mucho en común con algunos signos que son evidentemente de escritura y que proceden de la civilización cretense. En la fonética maya hay unos sonidos muy parecidos, unos fonemas muy parecidos, o que casi se pueden interpretar como que proceden del arameo. Y si a eso le sumamos los personajes que se pueden ver en distintas partes, en Tassili y Nayer grabados en piedra, en el Perú, entre los mayas, en la India, se encuentran personajes, y de eso pues ha sido muy cuestionado, muy rebatido, pero incontrastable. Es decir, no se puede simplemente reducir a la miopía de algunos que pretenden ver en estos dioses de unos tocados muy elaborados, y resulta que al mirarlos uno evidentemente tiene que concluir, partiendo de la tecnología que poseemos y de lo que ya hemos logrado, tenemos que concluir que son astronautas. Los cascos en sus cabezas, los uniformes ajustados a los cuerpos como a guisa de overoles o de monos, impermeables por todas partes. Inclusive hay un experimento que hizo el cura Salvador Freixedo, que es un estudioso de este fenómeno, que a un niño mexicano le mostró una fotografía de una estatuilla de Quetzalcóatl, el dios rey que vino del cielo según los aztecas. No le adelantó nada, sino que le preguntó, ¿a qué se te parece? Y dijo el niño inmediatamente, ¿un astronauta? Y ni más ni menos, es un astronauta. Y no hemos todavía hablado de aquellas construcciones portentosas, ciclópeas, que están sembradas en todo el mundo y que cada vez causan más asombro, se mantienen en pie, excepto aquellas que han sido no destruidas por la acción del tiempo, sino por la depredación del hombre, como el caso de Tiahuanaco, que hubo una época en la que dinamitaron cientos de miles de bloques de piedras simplemente para utilizar esas piedras para nuevas construcciones. Y acabaron, afortunadamente no del todo, acabaron con una buena parte de ese legado histórico y de uno de los misterios más grandes en cuanto a construcciones y pueblos se refiere en la historia de la humanidad. Pero podríamos hablar de los sigurat de Zimbabue, podríamos hablar naturalmente de la pirámide de Keops, más que de la de Kefren y Miserinos, o pirámide de Khufu, como realmente se llamaba, o se llama, y que por más que haya sido investigada todavía tiene más interrogantes que respuestas. Su construcción, las características, las piedras, sus pasadizos, las orientaciones, de eso ya hablamos suficientemente en un programa. ¿O qué diríamos de Sacsayhuamán, que es otra ciudadela peruana de una belleza esplendorosa e inexplicable, fascinante y a la luz de nuestra lógica imposible? O las torres de Baalbek, cuyas columnas pesan cientos de miles de toneladas y sin embargo han sido levantadas de manera vertical, y que ya sabemos suficientemente que han tratado, por ejemplo, de construir la pirámide de Keops tal cual, y la tecnología moderna no da para hacerlo todavía, y todavía no se encuentra cómo poder levantar las columnas que están en las torres de Baalbek, ni tampoco se puede explicar cómo los constructores de Baalbek podían cortar en las canteras, labrar esas piedras y transportarlas y adosarlas en los muros, bloques que pesan 500 toneladas. O en el caso de Sacsayhuamán, ¿cómo se puede mover y labrar una piedra que pesa alrededor de 20 millones de kilos? Y otras dos por el estilo también en el mismo Perú, pero mencionemos una en Perú y otra en otro lado, la de Chuquillutu, que es por el estilo de esta de la que acabamos de hablar, o la piedra de Azshar, que está en el Líbano. Todas estas cosas a uno lo dejan absolutamente sorprendido. Pero digo esto también porque cuando los estudiosos clásicos se han detenido en todos estos portentos, habitualmente, a falta de una explicación mejor, se remiten que son simplemente o campos rituales, ciudadelas religiosas, objetos de culto y nada más, como decíamos los dioses de casco. Son objetos de culto, son representaciones y nada más. Últimamente, afortunadamente, se les han encontrado otras apropiaciones y otros objetivos, como es el caso de Stonehenge, el caso de Machu Picchu, el caso de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, los Moai de la Isla de Pascua, que de acuerdo con estudios y cálculos que se han hecho, son evidentemente observatorios astronómicos. Y aquí empieza otra pregunta, o aquí se plantea otra pregunta. ¿Por qué esa fascinación del hombre primitivo por las estrellas? La explicación clásica radica en el hecho de que
el observar los cuerpos celestes que le eran familiares, es decir, aquellos 7 que él conocía: el Sol, la Luna, la Tierra, Venus, Marte, Júpiter, Venus, Marte, la Tierra, Júpiter, Luna y el Sol. Es decir, son 7. Si se me queda alguno del sistema solar. Pero a partir de estos 7 él elabora toda una cosmogonía. Pero quizás el más importante de todos estos cuerpos celestes era la Luna, porque determinaba perfectamente los ciclos que para ellos eran vitales para determinar el curso de las cosechas y naturalmente también el curso de los fenómenos atmosféricos y terrestres que influían en esas cosechas: ciclos de lluvias, sequías, inundaciones, y podían todo determinarlo siguiendo las fases lunares. Pero después descubren los equinoccios, los solsticios, y entienden que hay una mecánica celeste. Pero la pregunta es, ¿por qué tal fascinación por esto? Y ahí yo creo una respuesta que podría encajar muy bien y que tal vez parecería simplista, pero me remito exclusivamente a todos los datos e informaciones que se tienen de las distintas sociedades. Y es que esa fascinación del hombre por el cielo es única y exclusivamente por un hecho, y es que todos los dioses, regularmente, esos dioses civilizadores, descendieron del cielo. Ahora, ¿cómo lo hicieron? En pájaros de fuego, en rayos, en nubes, en cosas por el estilo. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Había una vez un mundo lleno de enigmas, misterios, mitos, leyendas, hechos increíbles e historias extrañas. Resuelva los enigmas del mundo con Néstor Armando en Caracol. Y como todos estos dioses civilizadores, tradicionalmente han descendido de los cielos, y han descendido de acuerdo con las mitologías del cielo específicamente, de las nubes, de las estrellas, del espacio, en carrozas voladoras, en discos de muchos ojos, en globos de luz, en pájaros de fuego, en fin, todo aquello que indique movimiento en el espacio. Pues precisamente por eso el hombre, para tratar de acercarse mucho más a la deidad, ha definido las montañas como los lugares sagrados y moradas de los dioses. Y mientras más altas y más inaccesibles, mejor prefiguran ese concepto de cielo, y hacia allá tiende el hombre a subir para estar más cerca de las deidades. Imagínense ustedes nada más que el dios de los griegos, el Olimpo, el monte Shasta en Estados Unidos, los mismos Himalayas, que son considerados lugares sagrados, las alturas del lago Titicaca. La misma religión judía, en la que supuestamente Yahvé se le insinúa, se le aparece a Moisés, lo hace en la cima de un monte, en el del Sinaí. Esto no sé qué tanto cale en la psicología del individuo, pero si partimos de esa figura, y llámese literaria si se quiere, que los dioses siempre descienden, nunca ascienden, sino que siempre descienden, lógicamente que para el hombre esa noción de elevación significa también, y metafóricamente, no solo la ascensión del cuerpo, sino que también significa una especie de depuración del alma, del interior, del espíritu, que va ascendiendo también a niveles superiores. Obviamente que todos esos dioses, para poder bajar, han tenido, como decíamos, que descender en algún, dijéramoslo, artilugio, o usando algún método, porque que se recuerde, pues no se ha visto a un solo dios descender volando, sino sobre algo, sobre la serpiente emplumada, sobre un dragón, como decíamos ahora, carrozas de fuego, todo lo que ustedes quieran. Y naturalmente que si descienden, deben tener una figura que sea consecuente con un viaje en el espacio. Y por eso encontramos prácticamente en todas las sociedades, encontramos historias en las que aparecen esos seres de características muy especiales y que inclusive han quedado plasmados en ideografías, en petroglifos,
han quedado grabados en pinturas y obviamente con mayor razón en la tradición oral. Primero voy a detenerme un poco en la historia de los indios huros, el origen de ese pueblo, que de acuerdo con lo que narran ellos, y hagamos aquí claridad que los indios huros viven en lo que llamaba antes el Alto Perú, hoy Bolivia, en la meseta donde está el lago Titicaca, del cual dicen ellos es el centro del mundo, y en el centro del Titicaca hay una pequeña isla que dicen ellos es el ombligo del mundo. Los huros tienen como característica que viven dentro del lago. Ellos fabrican unas esteras de totora que pueden tener 25 metros cuadrados, y sobre esta estera apisonan más o menos 1 metro, 1,5 metros de tierra. Imagínense ustedes lo que puede pesar esto. Y simplemente sobre esa tierra ellos hacen su casa y tienen sus animales de pastoreo y lo que se llama el pan coger, y están permanentemente navegando en las aguas gélidas del lago Titicaca, y en algunas épocas del año simplemente se anclan cerca de una orilla. Ellos dicen que la especie humana provino del apareamiento de la diosa Orejona con un tapir. Esta diosa Orejona habría descendido de las estrellas, y ellos señalan a Venus como su sitio de procedencia, y que cuando venía en descenso sobre un pájaro, este pájaro lanzaba sus deyecciones, y esas deyecciones fueron abriendo ese lecho sobre el cual hoy reposa el lago Titicaca, dejando solamente la mitad intacta, que sería el ombligo del mundo. Ni más ni menos uno puede observar aquí que para poder hacer un hueco de estas características, de un lago que tiene más o menos unos 8,000 kilómetros cuadrados, pues lógicamente que tuvieron que haber usado unas armas poderosísimas, unas bombas, lo que se quiera, para poder hacer un cráter de estas características. Eso por el lado de la diosa Orejona, y ahí empezamos a verlo cómo se va perfilando la historia siempre ligada de la mano de seres provenientes de las estrellas. Y si seguimos hurgando, encontraremos en otras sociedades que también se habla de seres que descienden de las estrellas. Hay excepciones como la de los incas y de los aztecas, que estaban esperando el regreso de los dioses, y estos supuestamente vendrían por el mar y desde el occidente a sus tierras, y por eso se dejaron amansar tan suavemente, tan mansamente más bien, por los españoles, porque aquellos dioses que de acuerdo con su tradición vendrían de nuevo eran blancos, barbados, de ojos azules, y ni más ni menos, estos fueron los españoles. La otra excepción que se puede encontrar es entre los sumerios, los caldeos y babilonios, que tienen un dios común que es Oannes. Oannes era un dios civilizador mitad hombre y mitad pez. Tenía cabeza de pez, pero bajo la cabeza del pez había una cara de hombre. Y su cuerpo de pez finalizaba en una cola, pero bajo la cola había pies de hombre. Y se expresaba con un lenguaje articulado como el de los hombres. Aquí lo que puede uno ver también es alguien que, enfundado en un traje de buzo o en una escafandra, lógicamente puede vivir en los dos ambientes. Y a decir de la mentalidad de ellos en aquella época, lo lógico era que lo asimilaran como tal, como lo describieron, entre otras cosas. Y este Oannes era un dios civilizador que emergía del mar en la mañana, estaba con los hombres y les enseñaba los rudimentos de la agricultura, de la producción, valores morales, éticos, sociales, y al atardecer se regresaba al mar, se sumergía en él para emerger al día siguiente. Y se dice que procedía pues de una clase de hombres superiores o de seres superiores que eran los Akpalus, y él, como Oannes, dios civilizador, también alguna vez se sumergió en el mar y nunca más volvió a aparecer. En otras sociedades se encuentran el Quetzalcóatl, que es un dios que desciende del cielo. Se supone que se encaja dentro, es decir, que se asimila a la serpiente emplumada, pero la realidad es que él viene a bordo de una serpiente emplumada. Y más adelante vamos a hablar un poquito sobre esto, porque hay algo bien interesante para contar y que valdría la pena dedicarle, creo que, un programa completo. Sigan buscando y encontrarán siempre que esos dioses descienden, como lo hacía Júpiter desde el Olimpo, naturalmente el panteón romano, que procede precisamente del griego. Pero como testimonio de esto, se dan algunas grafías, algunos dibujos, algunas pinturas en distintas partes del planeta, y algunos de ellos son evidentemente sorprendentes, como es el caso del hombre de Marte, se llama así, y fue encontrado en Uzbekistán, una pintura descubierta por un arqueólogo llamado Gergi Chatsky, y resulta que la figura o el cuadro representa a una figura con aspecto de astronauta,
Y resulta que este tiene una mano en el vientre y la derecha señalando hacia el oriente. En la cabeza se ve un casco y del casco emergen dos antenas que son perfectamente definibles. Y en un primer plano, este está en un segundo plano, y en un primer plano aparece otra figura, también de aspecto extraño, y tiene la mano enguantada y ese guante de la mano se le puede ver hasta la costura del guante. Es decir, si uno lo ve, dice, no puede asimilarlo a nada parecido, a nada diferente a un guante. Y en la mano izquierda tiene un disco lleno de surcos, como los antiguos discos de 78 en el que escuchaban música nuestros abuelos. Y de acuerdo con la datación que se ha hecho de esta pintura, se afirma que tiene más de 7.000 años de antigüedad. Pero hay algo también sorprendente, y es que aparecen en el fondo unas montañas, y entre las montañas hay tres astros. El uno es el sol, o tres cuerpos celestes más bien. El uno es el sol, el otro es la luna, otro que es indefinible, y un cuarto que parece achatado y que se asemeja a un platillo volante, y se le llama el hombre de Marte. En Tassili N'Ajjer, que es, dijéramoslo, algo así como un cañón muy inhóspito del Sahara, allí se descubrió en 1933, en un valle que está dentro de ese cañón, llamado el Valle de Igargarén, hay más de 5.000 figuras, todas alusivas o todas cuentan una historia del devenir de un pueblo que vivió en aquella época allí. Y hay para todos los gustos, de todos los tamaños, de todos los colores y de todas las texturas. Pero siempre llama la atención que regularmente toda la historia se centra alrededor de aventuras de hombres especiales que han venido del espacio. Y se pueden ver lo que a todas luces, ya con el conocimiento que tenemos de la ufología, se asimilan precisamente a ovnis. Pero hay una figura que destaca entre ellas, y destaca no solamente por el contenido, sino también por el tamaño. Es una figura que tiene 6 metros de altura, y resulta que esta figura se le ha dado en llamársele el dios marciano, porque emerge de entre un grupo que evidentemente está prosternado, es decir, está arrodillado adorándolo, y él es una figura estilizada que se ve que está enfundada en lo que llamamos pues un overol o un mono, o en este caso un traje ajustado de astronauta. En la parte superior, o sea en la cabeza, esta está envuelta de una escafandra, del casco de una escafandra. Recuerden ustedes los buzos antiguos que tenían que caminar sobre el lecho oceánico, que tenían un traje supremamente pesado y una bola de vidrio grande sobre la cabeza a guisa de casco. Esta es más o menos igual, con otra característica, y es que ese casco, en cuyo fondo o desde cuyo fondo se asoman dos ojos relativamente grandes, tiene unas ranuras que podríamos decir serían como más o menos donde se encuentra el nivel de la boca, tal vez para hablar desde adentro. Pero lo otro extraño, y tal cual sucedía con los buzos de antaño, la parte superior del casco, dijéramos lo que corresponde a la coronilla de la cabeza, de allí sale un cable que se extiende y se sale de la pintura, y que a todas luces le indicaría a uno es que simplemente está conectado a un aparato que le podría estar remitiendo el oxígeno suficiente para poder vivir dentro de esa escafandra. Ese es el famoso dios marciano, cuyos pies también se puede determinar que están metidos dentro de lo que parecen unas botas, y las manos también podrían parecer metidas dentro de unos guantes. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y estas pinturas encontradas pues allí en Tassili N'Ajjer, de acuerdo con la datación que se ha hecho de ellas a través de carbono 14, estiman la edad de las pinturas en unos 10.000 años. Pero ahí no para la cosa solamente con este dios marciano, sino que hay muchas otras figuras que llaman la atención, pero de entre ellas escogimos otros dos ejemplos que nos indicarían que de alguna manera estamos emparentados con seres venidos de las estrellas. No sabemos de cuál sería, si es una fuente única, si son diferentes sociedades y civilizaciones, si están divididos en bandos de malos y buenos, si allí podrían asimilarse ángeles y demonios. Eso yo creo que ya queda para que cada quien lo analice de acuerdo con su opinión, sus convicciones y sus creencias religiosas. Solamente nosotros aquí mostramos los hechos y nada más.
Decíamos que hay otras dos que por lo menos llaman la atención, y una de ellas, bueno, las personas que ya están por encima de los 30, que pueden estar por los 40 años, conocieron los primeros juegos electrónicos en los que se escenificaban batallas siderales, y eran unas naves pequeñas que dejaban caer racimos de bombas, y entonces el jugador tenía que estar por debajo esquivándolas y a su vez disparando. Pues allí hay una pintura que, si uno más o menos tiene como referente aquellos primeros juegos que datan del decenio de los 80, inmediatamente tendría que asimilarlos a ese juego de los más viejos, pues, de electrónicos, de las naves que atacan y uno que se tiene que defender. En este cuadro hay dos naves que tienen forma de, se ven de frente, luego es un corte transversal, no se ven de abajo arriba, sino más bien un corte transversal, y tienen el aspecto de un sombrero, es decir, el mismo platillo volante, pero la parte superior, lo que diríamos es la cabina, un poco más pronunciada y vista desde ese plano transversal, parece un sombrero. Ambas parecen sombreros. Y de allí están soltando lo que a todas luces uno puede asimilar a bombas que están descargando sobre un hipotético enemigo. Y sobre esto yo creo que también más adelante tenemos que volver a hablar, porque a una representación de estas le siguen textos que son antiquísimos y que perfectamente casan los textos con lo que estas pinturas quieren significar. Y hay otra pintura en la que aparece un individuo muy bien dotado como macho, es decir, con un falo muy grande, y que tiene de la mano a una mujer que a su vez tiene de la mano a otra y esta a una tercera. Y la actitud de las mujeres, porque se pueden determinar que son mujeres por los senos y por las nalgas más o menos pronunciadas, y ellas por la actitud dan la sensación de que han sido arrastradas dócilmente, es decir, casi que hipnotizadas, se han entregado, e inclusive la tercera mujer lleva un pequeño cargado a la espalda a la usanza de los indios americanos. Y la figura que va adelante tiene en la cabeza lo que es definitivamente un casco, y va entrando a un disco, se ve un disco y la figura se ve casi que partida, es decir, una parte de la figura ya está entrando en el disco y detrás trae a todas estas mujeres. Podría parecernos algo, o podría recordarnos películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, de lo que llaman las abducciones, es decir, los raptos de seres humanos. Ahí estaría configurado precisamente ese cuadro de un rapto de seres humanos por alguien que parece ser un extraterrestre. Y resulta que estas figuras, como aquellas del dios marciano, tienen 10.000 años de edad, de acuerdo con la datación que se ha hecho gracias al carbono 14. Con todo esto lo que queremos significar es que definitivamente el ser humano se encuentra aquí en el planeta, y que a pesar de que a lo largo de toda la historia se ha buscado ese eslabón que una al hombre actual, es decir, al Homo sapiens, con el primate, no ha podido ser encontrado. De acuerdo con lo que dicen algunos autores, muchos de ellos prominentes hombres de gran reconocimiento, Michael Agrest, por ejemplo, químico y matemático y físico, Andrijas Pujarich, otro de los hombres que más respetables como científico de la Unión Soviética, bueno, otros tantos, el mismo Peter Colosimo, un autor italiano muy relevante, él, Robert Tocket, que tiene un libro muy interesante que se llama Terrestres o Extraterrestres, si no estoy mal, y que afirman que en algún momento de nuestra historia hubo una intromisión, si se quiere llamar así, de seres venidos de otras latitudes del cosmos, que vinieron y se mezclaron con los hombres. Y ni más ni menos aquí tendríamos que volver a aquella figura que describe la Biblia en el Génesis, de la cual estuvimos hablando en programas anteriores, que los hijos de Dios tomaron por mujeres a las hijas de los hombres, y que luego de esa unión nacieron los gigantes. Esto supondría que simplemente el proceso evolutivo de nuestra raza se aceleró a partir de una mezcla, a partir del apareamiento de extraterrestres con nativos del planeta Tierra. Y no estamos diciendo que solamente serían los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Pudieron ser perfectamente las hijas de Dios con los hijos de los hombres. Ya también sabemos suficientemente, hay casos, el de Antonio Vilas Boas, quizás el más clásico de todos, en el que una extraterrestre lo seduce y se aparea con él, o como ha sucedido con algunos abducidos, el caso del matrimonio de Betty y Barney Hill,
que ellos fueron examinados en su zona reproductiva, en su aparato reproductivo, para determinar realmente la capacidad que podrían tener como reproductores, lo cual indicaría también que existe un interés palpable de esos mismos extraterrestres de mezclarse, supuestamente, con nativos de otros planetas, en este caso con los nuestros, es decir, la gente del planeta Tierra. Y esto habría significado un salto en el proceso evolutivo, un salto enorme, y por lo tanto ya no tendría sentido buscar si realmente hay un eslabón que una al homínido con el Homo sapiens. Ahí tendría que haber desaparecido, porque simplemente el proceso habría sido acelerado, como si fuese respetando pues las distancias y guardando las proporciones, un proceso de clonación o de inseminación in vitro, bueno, que ya suficientemente conocemos esas técnicas que se dan. Y por lo tanto, tendríamos también que afirmar que estos dioses han jugado un papel fundamental en el desarrollo de todos los pueblos del planeta Tierra, y que los nativos, sumidos en un estadio de un atraso tecnológico impresionante, al ver aquellos seres que podían dominar los fenómenos de la naturaleza, que vencían la fuerza de la gravedad, aunque el nativo del planeta Tierra no supiera que era la gravedad, sino que simplemente estaba atado a la Tierra y sabía que no podía remontar el vuelo. Al ver que ellos obran estos portentos, necesariamente los tienen que tomar y asimilar como dioses. Y yo creo que para muestra un botón. Se cuenta, si no estoy mal, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, una tribu africana, creo, y tengo que investigarme bien la historia y traerla ya con más detalle, pero la voy simplemente a contar así muy por encima, inclusive hasta equivocándome si son africanos o no son africanos, pero lo que yo quiero contar es el hecho, no más. Aislada, esa tribu se estaba muriendo de hambre, y entonces hubo una operación mediante la cual un convoy, si se puede decir así, o una flotilla de aviones más bien, pasaba por encima de ellos y dejaba caer cajas y cajas y cajas que contenían alimentos, que contenían medicinas, que contenían frazadas, de todo lo que podrían llegar a necesitar. Salvó a ese pueblo de la extinción, pero una vez que ya cumplieron su cometido, los aviones jamás volvieron a aparecer por esos lares. Inmediatamente los nativos deidificaron o deificaron a esos aviones como si fueran dioses. Inclusive desarrollaron un culto que se llama el culto cargo, y que consiste en reproducir un avión, colocarlo sobre un podio y venerarlo, y hacer la representación de cómo, casi que lo que sucedía con los israelitas, el maná caía del cielo. En este caso también podríamos decir que el maná caía del cielo para ellos, descargaban la comida para ellos, y hacen las representaciones en festivales muy elaborados, festividades religiosas que les merecen no solamente todo el respeto, sino que además se convierten como en la celebración central de todo el año para ellos. La representación de cómo cae el alimento del cielo, y le rinden culto, lo adoran, lo veneran e invocan el regreso de ese Dios para calmar el hambre y para calmar la sed. Lo mismo podría llegar a pensarse en aquellos pueblos primitivos, al ver cualquier artilugio volador que les solucionaba problemas inmediatos, y a seres superiores frente a ellos, superiores en cuanto a conocimiento tecnológico y demás, que venían a ayudarles. De hecho, todas las sociedades cuentan con dioses civilizadores, seres extraordinarios que llegaron en un momento de atraso en la prehistoria y que les enseñaron los rudimentos de la agricultura, la hibridación, les enseñaron qué podrían utilizar de abono, qué no, les enseñaron cerámica, les enseñaron a hacer vasijas, y muy importante, por encima de cualquier consideración, les enseñaron valores, preceptos, ética, convivencia social. Y se podría pensar que ni más ni menos de estos seres proceden, porque además es una constante en todas las religiones, lo que hoy nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Un decálogo que la primera parte está dedicada al culto a Dios, y la otra son simplemente preceptos de convivencia social. No matar, no mentir, no robarle la mujer al prójimo, no calumniar. Eso ni más ni menos encajes dentro de un manual de convivencia, y de religioso no tiene absolutamente nada.
Pero queríamos contarles esta historia, y más como a guisa de resumen, porque comenzamos este ciclo hablando de las religiones y hablando de los hebreos y hablamos del Éxodo y hablamos de todo esto, pero básicamente para llegar a esto, y que naturalmente dejamos en el tapete esto como tema de reflexión. ¿Qué tanto sentido tiene lo que hemos venido contando y lo que específicamente hemos hablado en este programa en torno a la forma como se crearon las religiones y cómo el hombre evolucionó en este grano minúsculo? Aunque diga grano, al decir grano, esté significando que es minúsculo, pero quiero reforzar ese concepto. Ese grano minúsculo que flota en el espacio y en el tiempo, y en el cual estamos nosotros viviendo, o vamos a bordo de ese grano, como parte integral de un todo, del cosmos. Queríamos contarles esta historia y que ustedes también saquen un poquito sus conclusiones, y de aquí vamos a derivar algunas cosas que yo creo que en futuros programas podremos desarrollar, que tienen una cierta relación con esto, pero que también tienen vida independiente. Por ahora, muchísimas gracias.